Hola a todos, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar en la tercera sesión de nuestro espacio académico de procedimiento tributario, en donde vamos a empezar a hablar acerca de lo que son las generalidades del procedimiento tributario. Pero vamos a empezar a hacer de una vez ejercicios en la medida en que vayamos avanzando. ¿Listo? Entonces, dando ya pues esa pequeña introducción, vamos a dar 2 minutos para que lleguen más personas antes de arrancar, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía en un comienzo, el propósito de esta sesión es empezar a mirar todo lo que tiene que ver con el tema de las generalidades del procedimiento tributario. Les indicaba que pues, mucho de lo que vamos a empezar a abordar lo vamos a ver ya también desde, no solamente desde una óptica teórica, que es importante, que es fundamental, pero también lo vamos a ver acompañado de la parte práctica. ¿Listo? Así las cosas. Vamos a, digamos que esta presentación está organizada de la siguiente manera. Vamos a ver los siguientes aspectos. El primero, pues vamos a hablar acerca de lo que es la obligación formal y sustancial. En segunda instancia, hablaremos de lo que es el RUT. En tercera, hablaremos acerca de lo que son los actos administrativos de la DIAN. En cuarta, hablaremos acerca de lo que es la declaración tributaria que se tiene como no presentada. En quinto lugar, hablaremos acerca de lo que es la reducción de sanciones y otros principios en el régimen sancionatorio. Como sexto, hablaremos de los tipos de sanciones. En séptimo lugar, hablaremos de los términos de firmeza de las declaraciones tributarias. Y en octavo, todo lo que tiene que ver con el cobro coactivo de las deudas fiscales. ¿Ok? Esa es básicamente la estructura de toda la presentación. Esto nos va a llevar más o menos unas 3 o 4 sesiones, porque si se dan cuenta, son temas robustos, pero pues digamos que lo vamos a tratar de abordar de esa manera. ¿Qué va a pasar el día que terminemos con este tipo de sesión? Pues ya nos meteremos a hablar acerca de lo que es el tema del procedimiento tributario, pero visto desde la óptica de un abogado defensor de un cliente. Es decir, nosotros vamos a hacer las veces de ese abogado defensor de nuestro cliente, en donde vamos a recibir una serie de documentos por parte de la DIAN y con base en eso, pues vamos a empezar a hacer una serie de análisis para ver cómo nos podemos defender teniendo en cuenta la norma. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, vamos a empezar a hablar acerca de lo que es la obligación formal y sustancial. Eh, bueno, digamos que esa obligación formal y sustancial, vamos a arrancar primero definiendo lo que es el estatuto tributario, ¿sí? ¿Cuál es la estructura de ese estatuto tributario? Y vemos que el estatuto tributario se encuentra dividido en un título y 8 libros, y estos están organizados de la siguiente manera. En primera instancia aparece el título preliminar, ¿sí? Luego viene lo que es el libro primero que habla
todo lo relacionado con el impuesto de renta y complementarios. Complementarios, entiéndase, el impuesto de ganancia ocasional. Luego viene el libro segundo, en donde habla acerca de lo que es la retención en la fuente. El libro tercero habla acerca de lo que es el impuesto sobre las ventas. El libro cuarto sobre el impuesto de timbre nacional. El libro quinto, todo lo que tiene que ver con el procedimiento tributario. Y este es el libro más extenso del Estatuto Tributario. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todo lo relacionado a las sanciones. ¿Ok? El libro sexto habla acerca de los gravámenes a los movimientos financieros. El libro séptimo del régimen de las entidades controladas del exterior. Y el libro octavo habla acerca del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Esa es la estructura a hoy, ¿no? Esto está cambiando en la medida en que, por ejemplo, se creó lo del régimen simple de tributación, pues ya fue un libro de más. Todo lo que es el régimen de las entidades controladas del exterior también es un tema bastante nuevo dentro del Estatuto Tributario. Y básicamente, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos hablando de impuesto de renta, que es un impuesto nacional. Retención en la fuente, pues si bien no es un impuesto, sí es como un anticipo de renta que se hace también con características nacionales. El IVA también es un impuesto nacional. El timbre nacional, pues su nombre lo dice, impuesto nacional. Los gravámenes a los movimientos financieros también es un tema de impuesto nacional. El régimen de entidades controladas del exterior, esto está muy orientado a todo lo que tiene que ver con mm, el tema de evitar o a través del estatuto tributario empezar a controlar todo lo que tiene que ver con el tema de planeación tributaria, es decir, a controlarse lo que se denomina como eh, planeación tributaria agresiva, que son más que todo temas que tienen que ver con la elusión fiscal, ¿ok? Entonces, desde esa óptica, pues digamos que las cosas, digamos que tienden a ampliarse bastante. Y todo lo que tiene que ver con el régimen simple de tributación, que por ser un tema bastante nuevo, es muy robusto también, y digamos que se va cambiando la normativa en la medida en que se van haciendo reformas tributarias, ¿ok? Bueno. Eso frente a la estructura de nuestro estatuto tributario y nos vamos a centrar puntualmente en lo que es, voy a borrar todo esto, y nos centraremos entonces puntualmente en lo que es el libro quinto, el procedimiento tributario, que pues como les digo, es el libro más grande de todo el estatuto tributario. Y ese procedimiento tributario, digamos que es un tema de mucha importancia, sobre todo para todo lo que tiene que ver con los impuestos nacionales, porque es que le aplica específicamente a los impuestos nacionales y que por ser algo que aplica a impuestos nacionales, ustedes saben que los impuestos nacionales están administrados por la DIAN, entonces ese tema del procedimiento tributario también le atañe a la DIAN. ¿Por qué? Porque es la DIAN la que decreta cuáles son los diferentes tipos de sanciones, sus tarifas y el mecanismo que se va a implementar para que la DIAN pueda ejecutar aquellos cobros por términos de impuesto que el contribuyente o bien omitió o bien fue inexacto, ¿ok? Que son básicamente esas dos características las que se penalizan a través del estatuto tributario. Entonces, digamos que ese libro quinto del procedimiento tributario está estructurado de la siguiente manera. Tiene 11 aspectos importantes que son, el primero, todo lo que tiene que ver con la actuación. Habla también acerca de lo que son los deberes y las obligaciones formales. Habla también acerca de lo que son las sanciones, la determinación del impuesto, cómo es que se calcula ese impuesto, la discusión de los actos de la administración, el régimen probatorio, la extinción de la obligación tributaria, el cobro coactivo, la intervención de la administración, las devoluciones y otras disposiciones procedimentales. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí el libro quinto pues, tiene mucho contenido y como les decía, pues no por nada es el libro más grande del Estatuto Tributario. Aquí vale la pena mencionar porque uno
cuando está tocando este tipo de temas, pues escucha muchos comentarios. Entre ellos, comentarios como, "Bah, pero pues a la DIAN se le pasan cosas porque pues es tan grande el país, tiene que tratar de mirar si todos los colombianos pagaron los impuestos y a eso agréguele el hecho que más del 50% de la población trabaja en la informalidad y esos son datos absolutamente correctos, ¿ok? Pero eso no quiere decir que porque hay un 50-55% de la población que está en la informalidad, no quiere decir que ese otro 40, que ese otro 50 o 45% de la población no se controle, ¿sí? Es decir, ya hoy en día la DIAN se está haciendo cada vez más fuerte, más robusta, robusta en temas de recurso humano, robusta en temas de infraestructura. Entonces, digamos que ese tema cada vez tiende a ser mucho más controlado, ¿sí? Ya es muy difícil que a la DIAN con toda la tecnología que tiene y haciendo uso de todas las técnicas de ciencias de datos que hay hoy en día, pues digamos que ya eso le facilita un poco más el trabajo, aunque pues más sin embargo siguen habiendo problemas, situaciones que se convierten en acciones de mejora para para la entidad y pues en ese orden de ideas hay que empezar a mirarlos con ese tinte de mejoras, ¿ok? Eh, entonces, básicamente aquí ya empezamos a hilar un poco más fino. Aquí ya hay que empezar a determinar pues realmente qué es eso de procedimiento, ¿sí? ¿Qué consideran ustedes que es procedimiento? Uno puede llegar a pensar que pues el procedimiento por sí solo, pues digamos que a veces eso puede tratar de dificultarse la definición, pero cuando uno habla de procedimiento habla como una serie de pasos que están de una u otra manera eh, engranados, ¿sí? Entre sí y que llevan al desarrollo satisfactorio de una actividad. Eso es lo que uno entendería por lo que es procedimiento. Pero una definición mucho más concreta dice que el procedimiento es la guía orientadora para recorrer el camino de la razón jurídica. Esto viéndolo desde el punto de vista del procedimiento tributario. Entonces, básicamente, el procedimiento tributario es aquel que nos lleva o nos va a llevar a conocer todos los apéndices que tienen los impuestos en nuestro país. ¿Ok? Eso es lo importante del procedimiento tributario. Entonces, como ya hemos visto anteriormente lo que es el origen de la obligación tributaria, que esa obligación tributaria nace en el artículo 95, el numeral 9 de la Constitución Política, eh, ahí es en donde, digamos que se nos hace un llamado a contribuir con el Estado por medio del pago de nuestros impuestos. Esto es lo que nos dice la Constitución Política. El artículo 95 de la Constitución indica que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el gran deber todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. Y también continúa diciendo que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Es decir, no solamente tenemos derechos, sino también tenemos una serie de deberes para con la nación. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes, y son deberes de la persona y del ciudadano, y empieza a numerarlos, y en el noveno, en el numeral 9, encontramos que hay que contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la Constitución Política. Y uno, pues, en principio dice, ok, hay que contribuir, o sea, tengo que pagar impuestos. ¿Sí? Y el hecho de que usted no tenga que declarar renta, o puede que la declare, pero que no tenga que pagar, eso no implica que usted no esté pagando impuestos. Usted paga impuestos a diario, ¿sí? Cuando paga, cuando hace el mercado en la tienda, ahí le están cobrando IVA, ¿sí? Entonces, que de pronto usted directamente no se lo está pagando al Estado, sino que el Estado nombra a ese señor del éxito, a ese señor de Jumbo, a ese señor de D1, le dice, usted va a ser un gran contribuyente y por ende usted es el que va a recaudar el IVA y me lo va a transferir. Entonces, ese hecho de ir a comprar algo cuando se hace de manera en el mercado formal, es decir, en aquel que le emiten a usted una factura, en ese momento usted está pagando impuestos.
¿ok? Es decir, ahí estamos partiendo de este primer concepto que nos dice que hay que contribuir con el financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, ¿sí? Se está pagando ese impuesto. ¿Cuál es el inconveniente? Que nos dice que ese pago de esos impuestos se debe hacer dentro de conceptos de justicia y equidad. Por ejemplo, cuando usted va a pagar el IVA, usted ese IVA lo paga, ay, perdón, usted ese IVA, eh, digamos que el IVA es de lo más inequitativo que existe. Primero, porque solamente hay tres tarifas, el 0%, el 5% o el 19%. ¿Ok? La gran mayoría de cosas están grabadas al 19%. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando a usted le dicen, usted va a ir a hacer una compra, póngale 100.000 pesos y le toca pagar el IVA, pues usted ahí ya lo está sintiendo porque ese IVA, de esos 100.000 pesos que está comprando, pues 20.000 fácilmente se le van a ir solamente pagando impuesto. Bueno, 20.000 por redondear, pero realmente serían 19.000 pesos. Eh, Frente a eso, pues digamos que las personas ya empiezan a decir, miércoles, pero es que pagar, bajarme, o sea, que se me suba el precio del producto que me cuesta 100.000 y tener que pagar 119.000, porque es que 19.000 van para el Estado, eso le duele a las personas. ¿Por qué le duele? Porque es que el tema no se está haciendo en equidad o en justicia, en el sentido en que no se está teniendo en cuenta la capacidad de pago de esa persona, sino simplemente se decreta una tarifa, una tarifa de carácter general, como quien dice, a mí no me importa si usted puede o no puede pagar, usted me paga ese impuesto porque si no, yo lo voy a perseguir y le voy a imponer una serie de sanciones. En ese orden de ideas, pues ahí el tema se desdibuja y se desdibuja porque básicamente estamos incumpliendo esos principios, no estamos diciendo, digamos que a pesar de que en la Carta Constitucional dice que se tienen que respetar esos conceptos de justicia y equidad, en la práctica y sobre todo en el impuesto del IVA no se cumple, ¿ok? No estoy con esto diciendo que de pronto en otros impuestos pase lo mismo, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo, por ejemplo, lo que pasó con la reforma tributaria de la Ley 2277 del 2022, en donde digamos que esa reforma cumple con principios de progresividad, es decir, ¿qué significa la progresividad? Que en la medida en que usted gana más, paga más. Y eso es bastante bueno, cosa que se estaba obviando en reformas tributarias anteriores y que hacia allá tienen que seguir las nuevas reformas tributarias que vengan de aquí al futuro y con temas de equidad. Es decir, empieza a tratar de decir, bueno, no a todo el mundo le puedo empezar a cobrar de la misma manera, ¿sí? Tengo que medir con mucha exactitud cuáles van a ser las tarifas y cómo van a aplicar esas tarifas. Entonces usted empieza a ver eso, sobre todo en el impuesto de renta. En el IVA, vuelvo y digo, el gran pecado del IVA es que solamente se tienen estas tarifas. Uno diría, ok, aquí entre el 5 y el 19%, invéntese otras dos, una que sea del 10%, ¿sí? Y otra que sea de pronto del 15%, en donde balancee un poco esto que le duele tanto al ciudadano y que trate de quedar algunos productos en estos dos ítems, en estas dos nuevas tarifas. Es algo que estoy diciendo, no es que eso esté funcionando ya, eso, digamos que esa brecha tan amplia que existe entre el 5 y el 19% es lo que hace que muchas personas se vayan por el camino de la evasión. ¿En qué sentido? Con todo el contrabando que hay en el país, ¿sí? Que el gobierno nacional sabe quiénes son los mayores contrabandistas, el gobierno nacional sabe por dónde entra la mercancía, el gobierno nacional sabe a qué horas van a entrar los camiones cargados de arroz del Ecuador, el gobierno colombiano sabe a qué hora llegan los buques con los containers llenos de contrabando y la fiscalía también. En ese orden de ideas, pues esto es una debilidad en la cual uno dice, bueno, pero ¿por qué pasa eso? ¿Sí? Y es que el gobierno mismo, con ese tipo de permisividad que lo está haciendo, se está pegando un tiro en el pie. ¿En qué sentido? En que el gobierno mismo sabe que
Va a entrar esa mercancía de contrabando vía Ecuador, ¿sí? Y lo permite, deja que esa mercancía entre. ¿Por qué? Y usted dirá, bueno, pero es que, ¿por qué si sabe, por qué no actúa? Porque definitivamente son o personas muy prestantes que están detrás de eso, o que son apoderados de esas personas, o que reciben algún tipo de coima a través de esos beneficios que le están dando a las personas de entrar a esa mercancía sin tener que nacionalizarla, o simplemente son ellos directamente los que la están importando. ¿Ok? Entonces, entra toda esa cantidad de contrabando. ¿Qué pasa? Esa cantidad de contrabando la tienen que empezar a vender en el mercado nacional de alguna manera. Entonces, es cuando usted empieza a ver que al frente del señor que tiene la miscelánea, que está generando 2 o 3 empleos directos, ¿sí? Con todas las prestaciones, empleos formales, ese señor que paga arriendo, ese señor que paga sus impuestos al día, al frente le están colocando 4 o 5 bicicleticas o carritos en donde están vendiendo toda esa mercancía que acabó de entrar de contrabando. Entonces, usted va a la tienda, a la miscelánea, y encuentra que un esfero le vale, bueno, no sé si el esfero sea el mejor ejemplo, un cuaderno argollado de los de moda, le vale 25.000 pesos, masiva, ¿sí? Pero si usted sale a uno de esos carritos de ahí afuera que están al frente del establecimiento formal, le parquean esos carritos y no estoy, por favor, entiéndame, no estoy tratando de criticar la economía del rebusque o este tipo de cosas porque muchos están diciendo, pero es que es la única entrada que se tiene para las familias. Sí, eso lo tengo perfectamente claro, pero es que también hay que tener claro que ese señor de la tienda está pagando una serie de costos directos que no los está asumiendo el señor del carrito del frente, ¿sí? Y que sí está dañando y deteriorando esos empleos, está dañando y deteriorando un emprendimiento, está dañando y deteriorando eh, la forma correcta de hacer capital en el país, ¿ok? Y estamos premiando a los que no lo están haciendo, a los que están metiéndose contrabando de manera ilegal, y eso está afectando a la economía. Entonces, mire hasta dónde estamos llegando solamente por permitir ese tipo de actuar, ¿ok? Y el gobierno nacional es consciente de eso y lo sabe y lo permite, que es lo peor. Y si está después rasgándose las vestiduras, diciendo que es que en Colombia hay mucha evasión, que en Colombia hay mucha ilusión, cuando él mismo lo está permitiendo, ¿ok? Entonces, ese doble rasero es lo que no le conviene al país. Ese doble rasero es lo que deteriora la economía del país. ¿Por qué? Porque por beneficiar a unos está dañando la economía de todo el resto de los que realmente están haciendo las cosas bien. Y eso es lo verdaderamente injusto. Y aquí estamos hablando de que tenemos que contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. ¿Qué justicia hay cuando usted está asumiendo una serie de responsabilidades, pero al frente le están colocando 4 o 5 carritos más que no pagan arriendo, que no pagan ningún tipo de impuesto, que no pagan, no generan empleo? Es decir, que ese tipo de actuar le afecta directamente no solo al emprendedor o a la persona que tiene el local, sino que está dañando de pronto al arrendatario que le arrendó a ese señor que tiene el local ahí, le está dañando el negocio, le está dañando el empleo a las personas que este emprendedor está generando, y además está deteriorando el capital con el que arrancó este emprendedor porque posiblemente está endeudado, está con unas cuotas muy altas y estamos beneficiando ese mercado informal que por lo general viene con tintes delictivos. ¿Ok? Eso es un gran problema. Y a ese problema, bueno, a ese problema súmale que, por ejemplo, el gobierno tiene una política en donde dice, mire, yo le voy a permitir a usted que traiga mercancía del exterior por valor de $200 y no le cobro IVA. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace usted? Usted se va para la tienda de Adidas, mira las Adidas que le gustan, le cuestan acá 550.000, ¿sí? Pero usted entra a Amazon, busca los mismos tenis, Adidas, no sé qué referencia, los encuentra en, póngale $70. 550.000 valen acá. Y ese señor tiene que pagar
la traída de los tenis, gastos de nacionalización, impuestos de nacionalización, todo el arriendo que tiene que pagar, más los empleados y todo este tipo de cosas que son gastos fijos, él los tiene que asumir, por eso el costo de sus tenis. Y yo como gobierno nacional le estoy diciendo, tan bobo, usted quisiera comprarle a él que está generando empleo, que está generando mis ingresos a mí como país, más bien vaya y cómprele a Amazon, que no paga IVA y casi que se lo traen y no le cobran nada, tan bobo usted, ¿no? Pues haga eso. Entonces, claro, la gente cotiza acá en Colombia y dice, uy, no, aquí me sale por 550, allá me sale en 250, en 300.000 pesos. ¿Qué es más rentable para usted? Pues obviamente traer eso de afuera. Pero entonces ahí es donde uno no se explica por qué el gobierno tiene esas libertades, ¿ok? Eso es un gran problema. Y eso son situaciones que hay que empezar a depurar y a corregir dentro de la legislación nacional, dentro del gobierno nacional. Entonces, mire que en definitiva, ese numeral 9 de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, perfecto, todos pagamos impuestos, listo, pero dentro de conceptos de justicia y equidad, mire que esa justicia y equidad no se cumple a cabalidad. Y ahí es en donde entramos con grandes problemas, ¿ok? Cerrado ese tema de esa lloratón de, de lo que está pasando en la economía colombiana, miremos básicamente que cuando voy a contribuir con un tributo eh, y debo presentar una declaración de impuestos, en ese caso nace una relación entre el sujeto activo. ¿Cuál es el sujeto activo? El que me está cobrando, es decir, en este caso el Estado. Nace una relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Ok? ¿Quién es el sujeto pasivo? Nosotros los contribuyentes. ¿Ok? Y es precisamente en esa relación de sujeto activo y sujeto pasivo en donde nace el procedimiento tributario. Entonces, ¿qué es el procedimiento tributario? El procedimiento tributario es el conjunto de normas que regulan la relación del sujeto pasivo, nosotros los contribuyentes, las cuales suscitan las etapas para llevar a cabo las acciones fiscales, es decir, suscitan las etapas. Es decir, hay un procedimiento detrás que me dice, primero debe hacer esto, luego haga esto. Si eso no se dio, haga aquello. Y si eso sí se dio, entonces pase a tal lado. Y me va indicando el paso a paso que debo surtir para poder cumplir con una obligación tributaria. ¿Ok? Entonces, mire que me dice que el procedimiento tributario es ese conjunto de normas que regulan la relación entre el sujeto pasivo, nosotros los contribuyentes, las cuales suscitan las etapas para llevar a cabo las acciones fiscales. Entonces, ¿cuál es la finalidad del procedimiento tributario? Pues básicamente el procedimiento tributario tiene dos finalidades. ¿Cuáles son las dos finalidades? Primero, que el Estado recaude lo que le corresponde tributar a los contribuyentes. ¿Por qué es importante esto? Porque hay un presupuesto nacional, ¿sí? Ese presupuesto nacional, ¿cómo lo hacen? Pues simplemente el gobierno nacional le pregunta a la DIAN, oiga hermano, ¿cuánto recaudó el año pasado? O bueno, ¿cuánto recaudamos este año? No, este año recaudamos, qué sé yo, 250 billones de pesos en impuestos. Ah, perfecto. Partiendo de esa cifra, ¿cuánto cree usted que debamos recoger el próximo año? Entonces el director de la DIAN comienza a decir, bueno, entonces digamos que vamos a ponernos más drásticos con los temas de contrabando y vamos a perseguir a esos contrabandistas que traen toda esa mercancía de Ecuador y de China y los vamos a perseguir y entonces vamos a recuperar ahí 10 billones de pesos. Y más los 250 que recuperamos este año, le agregamos lo del IPC, entonces digamos que fue el 9%, entonces a 250 calcúlele el 9% de más y eso le da, qué sé yo, 20 billones más, entonces no vamos a recaudar 250 sino 270 más los 10 billones que vamos a recaudar por temas de persecución a los evasores, entonces mire ya dónde va la cuenta. Entonces, con base en esos cálculos que hace la DIAN, se elabora ese presupuesto nacional. ¿Por qué?
Porque el grueso de los ingresos de la nación provienen de los impuestos. ¿Ok? Por eso es importante el tema presupuestal en Colombia. Y se dice que el Estado, la finalidad del procedimiento es que el Estado recaude lo que le corresponde tributar a los contribuyentes. Entonces, cuando hay evasión en el país, ¿qué pasa? Le dotan a la DIAN, le dan dientes a la DIAN para que salga y persiga a esos evasores. Le empieza a decir, bueno, ¿quiénes están evadiendo? ¿Quiénes? Ah, mire, este señor era gran contribuyente, tenía que declarar IVA tal fecha y no lo hizo. ¡Pum! De una. Sale una alerta y van y envían un inspector para que revise la documentación de este gran contribuyente y empiece a mirar, bueno, ¿por qué usted no pagó la declaración? ¿Qué hizo con esa plata? Si esa plata no le corresponde a usted, esa plata es mía como nación. Entonces, lo que se hace a través del procedimiento tributario es precisamente recaudar lo que le corresponde tributar a quienes, a nosotros, los contribuyentes. Si a usted se le olvida pagar un impuesto, la DIAN lo va a contactar. La DIAN le va a decir, señor, ¿qué pasó con este impuesto? Usted no me lo pagó. ¿Qué ocurrió? Aunque no le interesan para nada las justificaciones, simplemente le va a decir, ah, bueno, como se vencieron tales y tales términos, usted ahora tiene que pagarme el impuesto y adicional a ese impuesto usted tiene que liquidar la siguiente sanción. Y en el procedimiento tributario nos explica cómo debemos liquidar ese tipo de sanción. ¿Ok? Y en segunda instancia, que el contribuyente tribute en justicia, equidad y legalidad. ¿Sí? Ya vimos que en justicia pues, no se da siempre. ¿Sí? El tema del IVA es de lo más injusto que hay. En temas de equidad y legalidad, también son dos principios que están ahí como chilingueando, que tienen que revisarse de buena manera con el propósito de poder evaluar qué tan equitativo y qué tan legal está siendo el cobro de los impuestos en el país. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son las obligaciones fiscales de los contribuyentes? Digamos que cuando hablamos del procedimiento tributario, ya les había dicho que dentro del procedimiento tributario está el sujeto activo, que es el gobierno nacional, ¿sí? Y está el sujeto pasivo, que somos nosotros los contribuyentes. De ahí, de esa relación, podemos deducir que esa relación entre sujeto activo y sujeto pasivo se da básicamente por la existencia de ¿qué? De unas obligaciones fiscales, que son básicamente la obligación formal y la obligación sustancial, ¿ok? Pero para poder llegar a la obligación sustancial, previamente tenemos que pasar por la obligación formal. Es decir, la obligación formal que tenemos acá, esta obligación formal, ¿qué es? Es el vehículo para poder llegar a la obligación sustancial. Es decir, sin obligación formal no hay obligación sustancial. ¿Ok? Por ejemplo, la obligación, ¿qué puede ser una obligación formal? Diligenciar el RUT. Sin el RUT, yo no sé cuáles son mis actividades económicas y sin saber cuáles son mis actividades económicas, pues no sé qué es lo que, no sé si soy responsable del IVA o no, no sé si debo declarar renta o no, en fin, una serie de situaciones, pero que para poder determinar cuál es la obligación sustancial, yo debo primero cumplir con la obligación formal, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el origen de la obligación tributaria? Sucede que el estatuto tributario, en su artículo 1, define el origen de la obligación sustancial. Ahí me indica que la obligación sustancial, que es el pago del tributo, se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo. Eso es lo que hace la obligación sustancial. La obligación sustancial es básicamente el pago del impuesto, ¿ok? La obligación formal es el diligenciamiento de formatos, el inscribirme en el RUT, eso es formal, ¿ok? Lo sustancial es el pago que yo tengo que hacer gracias a que surtí de alguna manera la obligación formal. Entonces, suponga que una empresa tiene unos ingresos y a esos ingresos le resta los costos y gastos en que incurrió y eso que le da la utilidad, ¿listo? Una utilidad bruta.
Y bueno, supongamos que esa utilidad ya quedó depurada, ya tenemos nuestra utilidad contable del ejercicio y es sobre esa utilidad que como empresa nosotros debemos pagar los respectivos impuestos. Es decir, el hecho generador, ¿cuál viene siendo en esa actividad? Pues la obtención de utilidades, ¿sí? Y es ahí en donde nace esa obligación sustancial. Entonces, mire, ya hemos hablado de varios actores. El sujeto activo, que es el Estado, el sujeto pasivo, que somos los contribuyentes. Tenemos un hecho generador, que aquí el hecho generador es el hecho de tener utilidades en el ejercicio. Eso ya me genera una responsabilidad para con el Estado, ¿ok? Y en segunda instancia, tenemos lo que son, digamos que lo que dice el Estatuto Tributario en su artículo 2, habla acerca de los contribuyentes. Y dentro de los contribuyentes nos da la definición y nos indica que son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. Si yo quedo inmerso en ese hecho generador, es decir, yo tuve una utilidad, automáticamente, ¿qué pasa? Pues que yo voy a tener que pagar esa obligación sustancial, es decir, debo pagar el impuesto, ¿ok? Entonces, mire cómo todas las cosas se van encadenando en la manera en la que vamos avanzando dentro del tema del procedimiento tributario. Entonces, ¿cuál viene siendo la diferencia entre una obligación sustancial y una obligación formal? Pues básicamente que para pagar impuestos se debió surtir una serie de procedimientos y trámites que no son otra cosa más que las obligaciones formales. Por ejemplo, la obtención del RUT. Este RUT es una obligación formal, ¿sí? Segundo, la obligación formal hace referencia a todos los procedimientos que el obligado a cumplir con la obligación sustancial, es decir, nosotros el sujeto pasivo, nosotros los contribuyentes, debemos realizar para cumplir con nuestra obligación sustancial. Por ejemplo, presentar la declaración de renta, presentar la declaración de IVA, presentar la declaración de patrimonio. Eso también lo hace la obligación formal. Y la obligación sustancial hace referencia a la obligación de tributar, es decir, a la obligación de pagar el impuesto. Por ejemplo, es una obligación sustancial pagar el impuesto de renta. ¿Con base en qué? Con base en el monto de sus ingresos, eso le va a generar una tarifa, que esa tarifa es la que usted va a tener que entrar a calcular para determinar cuál es su impuesto a pagar durante ese año gravable. ¿Ok? Entonces, tenemos que decir que el procedimiento tributario se divide en tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? La primera, en el procedimiento tributario en sí, en segunda instancia, en el régimen sancionatorio, y en en primera instancia, el procedimiento tributario, en segunda, el régimen sancionatorio, y en tercera, el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Esos son los tres componentes del procedimiento tributario. Y básicamente nuestro propósito es entrar a explicar estos tres componentes del procedimiento tributario. Pero antes de dar inicio a la explicación de ese procedimiento tributario, que es con lo que vamos a arrancar, con este componente, eh, tenemos que entrar a revisar cómo se cuentan los días en términos tributarios. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante eso? Y a usted le podrá estar sonando muy trivial y se estará riendo o diciendo, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Cómo? Como dice el presidente. Entonces, digamos que tenemos que entrar a revisar cómo se cuentan los días, pero cómo se cuentan en términos tributarios. ¿Por qué? Porque es que un día que usted cuente mal, un día que cuente de más o que cuente de menos, puede hacer la diferencia. Por ejemplo, podemos estar interponiendo un recurso por fuera de los términos y en ese caso, cuando lo hacemos por fuera de los términos, yo ya perdí el derecho. Yo ya no tengo derecho a reclamar sobre eso. ¿Qué pasa en ese caso? Que me voy a tener que someter a lo que nos proponga la DIAN. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo me equivoqué. No presenté el recurso dentro de los términos indicados y ahí básicamente perdí el caso. ¿Ok? Entonces, mire lo importante que es ese tema. Entonces,
¿Cuál es la diferencia entre un día hábil y un día calendario? Y vuelvo y digo, esto le va a sonar a usted muy trivial, pero tenemos que explicarlo para que podamos comprender la magnitud de la temática. Podemos decir que los días hábiles van de lunes a viernes, ¿sí? Y en el caso que entre esa semana, entre ese lunes y viernes, haya un día festivo, pues ese día no se contempla. ¿Por qué? Porque los días hábiles son los de lunes a viernes, pero que no incurra en un día festivo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este calendario en donde nos muestra un mes cualquiera que arranca el martes primero y finaliza el jueves 31. ¿Okay? Ese es como el lapso de tiempo de ese mes, la durabilidad de ese mes. Entonces, aquí podemos observar que el día 14 de ese mes es festivo. Ese 14 es festivo. Por lo tanto, ¿qué significa ese día festivo? Que ese día, a pesar que es un día entre semana, pues no lo podemos contar como hábil, ¿sí? Digamos que con base en esto, podemos afirmar que los días hábiles de ese mes inician el martes primero y se cuentan todos los días que están entre lunes y entre lunes a viernes, descontando los festivos. Entonces, días hábiles, el primero, perdón, el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 7, el 8, el 9, el 10, el 11, ¿sí? El 15, el 16, 17, 18, el 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31. Esos son los días hábiles de este calendario. ¿Ok? Entonces, solamente contamos los días lunes, de lunes a viernes, sin tener en cuenta los días festivos. Y obviamente, pues tampoco tenemos en cuenta los días sábados y domingos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se cuentan los términos en materia tributaria? Porque esa es otra historia. Entonces, la ley cuarta de 1913, imagínense, 110 años, 111 años atrás, que crearon esa ley, eh, digamos que esta ley nos indica que en su artículo 62 nos indica que en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales se entienden suprimidos los feriados y los días de vacantes, es decir, los sábados y domingos, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario, ¿ok? Pero si el último día fuera feriado o de vacante, es decir, fuera un feriado o fuera entre sábado y domingo, ese plazo se extenderá el plazo hasta el primer día hábil siguiente, ¿ok? Entonces, digamos que cuando la norma establece un plazo en días, esos días se empiezan a contar desde el día siguiente al que se notifica el acto administrativo, desde el día siguiente, pero cuando el plazo se da en días, entonces nos dice, mire, tiene plazo para justificar esta acción hasta 15 días hábiles, ok, cuando me está diciendo ahí que es un periodo de días, 15 días hábiles, yo empiezo a contar desde cuándo, desde el día hábil siguiente a la recepción de la notificación. ¿Listo? Solo cuando son días. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la DIAN nos hace un requerimiento y nos dice que el plazo para dar respuesta al mismo es de 10 días y nos notifica el 6 de abril. ¿Sí? Entonces, nos notificó cuando? El 6 de abril. Ay, que se me hizo el mouse. Aquí está. Entonces, nos notifica cuándo? El 6 de abril. ¿Sí? Y tenemos un plazo de 10 días. Entonces, ¿cuándo empezamos a contar los días? ¿Desde el 6? Exacto. Tenemos que empezar a contar los días desde el día siguiente hábil. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque el plazo que nos están dando es en días, ¿ok? Nos están diciendo que tengo 10 días de plazo para rendir o para responder a esa notificación que me acaba de hacer la DIAN, ¿ok? Entonces, así las cosas, cuento los 10 días
y me dice que nos hace un requerimiento y nos dice que el plazo para dar respuesta al mismo es de 10 días y nos notifican el 6 de abril. Entonces, como no me está diciendo que son días calendario, yo deduzco que son 10 días hábiles, ¿ok? Entonces, el 7 es un día hábil, el 8 es un día hábil, van dos, el 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 días que se me vencerían el 22 de abril. Entonces, recibo la comunicación el 6 de abril, pero los días comienzan a contarse desde el siguiente día hábil y solo cuento los días hábiles. Mire que no me he metido con días de vacancia como son los sábados, ni como son los domingos, que esos son días de vacancia, ¿ok? No vagancia, sino vacancia. Entonces, mire cómo se cuentan los días según la norma tributaria, ¿ok? Entonces aquí básicamente lo que me está diciendo las líneas es que en efecto arrancamos a contar los días, voy a borrar esas líneas, en efecto arrancamos a contar los días desde el 7 a pesar de que haya recibido la notificación el 6, solamente cuento los días hábiles, el 8, el 13, el 14, el 15, 16, 17, el 20, el 21 y hasta el 22. Es decir, que yo hasta el día 22 tengo plazo para dar respuesta a ese requerimiento de la DIAN. Mi consejo, no se espera hasta el último día porque de pronto usted hizo mal las cuentas, se le movió un día, no tuvo en cuenta tal cosa, algo puede fallar. Mi recomendación, no espere hasta el último día, ¿ok? Haga eso lo antes posible para evitar que eso vaya a pasar. Entonces, básicamente, ¿hasta qué día tenemos plazo para dar respuestas a este requerimiento? Hasta el 22 de abril, ¿ok? Ahora, por regla general, los plazos que se encuentran fijados en días, digamos que no consideran los días inhábiles o los días no laborales. ¿Como cuáles son esos días no laborales? Los domingos y los festivos. Es decir, que se cuentan esos días, a no ser que de forma expresa los plazos en días se fijen como calendario. Si a mí en el requerimiento me dice tengo 10 días calendario me cambian completamente la percepción. Entonces ya no cuento desde, ya bueno, recibimos la comunicación el 6, empezamos a contar desde el 7, 8, 9, bueno, voy a borrar todo esto. Entonces estaríamos, recibo la comunicación, desde aquí empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 días. Hasta el 16 tengo plazo máximo para dar respuesta a eso. ¿Por qué? Porque me dijeron que tenía 10 días calendario. ¿Ok? Si no me indican si es calendario, yo asumo que son días hábiles. ¿Ok? Ahora, ¿qué es eso de día hábil? ¿Por qué se habla de días hábiles? ¿Sí? Ese concepto de un día hábil, digamos que es un concepto de tipo social que se utiliza ¿para qué? Para designar a aquellos días de la semana en los cuales eh, se trabaja y que no pertenecen al fin de semana. Esos son días hábiles. Esos días son los siguientes, son los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes. Queda por fuera lo que es el sábado y el domingo. Entonces, el concepto de día hábil, digamos que se volvió una tradición. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas empresas y negocios funcionan también en los días considerados hábiles, ¿sí? Funcionan en los días considerados no hábiles, ¿ok? Por lo tanto, digamos que para muchas personas los días de trabajo son diferentes. Ahora, es solo durante los días hábiles en los que funcionan las instituciones públicas y privadas, como cuáles, como los bancos, las escuelas, la administración pública, las oficinas estatales, etcétera. Por eso es que se habla de días hábiles, porque un sábado o un domingo que se me llega a vencer la obligación, me dice, no hay dónde atenderlo. Entonces, ¿qué pasa
si el vencimiento de mi obligación no cayó el 16 de octubre, el 16 de abril, sino que cayó el 18. Entonces la norma me dice, bueno, si en los 10 días se le cumplen el 18 de abril, usted puede correrse hasta el 20 de abril, porque no lo va a contar ni el sábado ni el domingo 19. Entonces se le corre esa fecha hasta el 20 de abril. Eso es lo que dice la norma, ¿ok? Entonces, la idea de esos días hábiles, vuelvo y les digo, es algo meramente social, ¿sí? Y digo que es social porque si tenemos en cuenta que solo sirve para diferenciar dentro de los 7 días de la semana aquellos días que son laborales de aquellos que normalmente no lo son. Entonces, digamos que ahí en ese caso, la noción de día hábil básicamente significa que se trata de un día hábil para trabajar, para realizar diferentes actividades que tienen que ver más que nada con temas de productividad, aunque pueden ser muy variables en cada caso. ¿Ok? Eso es lo que significa ese día hábil. ¿Ok? Ahora, miremos. Me llega este correo de la Oficina de Fiscalización del Gobierno Distrital de Bogotá. Me dice asunto incumplimiento tributario, impuestos Bogotá. ¿Sí? ¿Para quién? Para fulano de tal y el correo. Y me dice Bogotá, Distrito Capital, 6 de abril de 2020. Me dice, la respuesta deberá enviarla al correo electrónico nperilla tal, dirigida a Nancy Perilla Amaya de la Oficina General de Fiscalización o radicarla en la ventanilla de correspondencia de la Secretaría de Hacienda CAT, ubicada en la carrera 30, número 2490, piso primero, adicionando las correcciones y o pruebas pertinentes dentro de los 15 días calendarios siguientes contados a partir de la fecha de recibo de la presente comunicación. ¿Ok? Entonces, mire que aquí ya me está diciendo desde cuándo y qué tipo de días son los que debo contar. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente, ¿hasta cuándo tengo plazo yo de dar respuesta a este requerimiento? Me dice que tengo 15 días calendario. Entonces, y recibí la comunicación el 6 de abril. Entonces, ¿desde cuándo empiezo a contar los días? Desde el 7 de abril. ¿Ok? Y me dice que cuento 15 días calendario, o sea, el 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ¿aquí cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta el 21 de abril tengo plazo para dar respuesta a este requerimiento. ¿Ok? Ahí sale. Las líneas azules me dicen que comienzo a contar desde el 7 todos los días de corrido, sin descontar sábados ni domingos, ni mucho menos festivos, y me indica que hasta el 21 tengo plazo para dar esa respuesta. ¿Ok? Eso hay que tenerlo muy presente porque eso puede traer problemas a corto y mediano plazo. ¿Cómo contar los plazos fijados en meses? Porque hemos hablado solamente de días. Me dice que de días yo cuento a partir del día siguiente en el que recibí la notificación, pero ¿qué pasa con los días, con los requerimientos que vienen estipulados en meses o años? Entonces me dice aquí, de la misma oficina de fiscalización G, fiscalización GDIP, me notifican el 6 de abril de 2020 y me dicen, a partir de la notificación de este requerimiento, usted cuenta con 3 meses dentro de los cuales podrá dar los respectivos argumentos. Nótese que ahí no me dice 3 meses hábiles ni 3 meses calendario, no, 3 meses. Eso indica que yo esos meses los debo contar de corrido, ¿ok? Entonces, ¿arranco cuándo? El 6 de abril, ¿cierto? Entonces, me dice que el 6 de abril y cuento 3 meses porque es lo que me da de plazo. Entonces, del 6 de abril al 6 de mayo, un mes, del 6 de mayo al 6 de junio, 2 meses, y del 6 de junio al 6 de julio. ¿Ok? Mire que no empezamos, fuimos notificados el 6 de abril
y empezamos a contar desde el 6 de abril. ¿Por qué? Porque me está dando el plazo en meses, ¿ok? Me dice, dentro de 3 meses, entonces ahí ya no aplica la norma que al día siguiente de haber recibido el requerimiento. ¿Por qué? Porque me están contando en meses. Si me cuentan en días, yo cuento a partir del día siguiente hábil, ¿ok? Del día siguiente que fui notificado. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Entonces, en meses se cuenta desde el momento en que fui notificado, 3 meses siguientes, los 3 meses después. Ahora, ¿qué pasa si hubiera caído suponga que el vencimiento nos cayó un domingo 12 de julio? Pues se corre hasta el día 13, ¿ok? ¿Qué pasa si me hubiera llegado el requerimiento y la cuenta me dice que debo declarar el 20, pero como el 20 es festivo, se corre hasta el 21, ¿ok? Un día después o el día hábil siguiente a la fecha de vencimiento. ¿Listo? Bien, entonces aquí básicamente lo que me muestra esto es que esos plazos que se fijan en meses se cuentan desde el día en que se recibe la notificación de ese acto administrativo. ¿Por qué? Porque se toman según calendario y deben coincidir con el mismo día calendario, es decir, se cuenta de corrido, no solamente días hábiles. 3 meses son todos los días que contiene ese mes. Y digamos que es, digamos que con este tipo de situaciones hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando los plazos se dan en meses o en años, ahí no se inicia a contar desde el día hábil siguiente. ¿Ok? Hay que contarlo desde el mismo día en el que fuimos notificados. Y para el caso que estamos viendo, si damos respuesta el 7 de julio, es decir, esta fecha, voy a borrar. Si se me cumple el 6, pero yo doy respuesta el 7 de julio, porque si el martes uno, ay, no, es que venía de viaje y el domingo, entonces el 6 yo pensé que era festivo, entonces hasta hoy le estoy contestando de malas, ¿ok? Ahí ya estamos por fuera del plazo. ¿Y qué nos toca hacer cuando estamos por fuera del plazo? Tenemos que someternos a lo que nos juzgue la DIAN, ¿ok? Ese es el castigo, ¿listo? Ahora, cuando los plazos son fijados en meses y terminan en un día inhábil, terminan un sábado, termina un domingo o un día festivo. ¿Qué pasa con eso? Digamos que puede suceder que los plazos en meses o en años terminen en un día que no es laboral, ¿sí? Puede ser un sábado, un domingo o un festivo, en donde pues la autoridad administrativa o la autoridad tributaria no esté laborando. Por ende, no puede actuar ni puede atender las actuaciones de quién, de nosotros los administrados. Porque cuando estamos hablando de autoridad tributaria, estamos hablando que la autoridad tributaria eh, es la autoridad administrativa y el administrado somos nosotros los contribuyentes. Entonces, digamos que en esos plazos de meses o años que lleguen a terminar en un día que no es laboral, en un día que no sea hábil, puede ser un sábado, domingo o festivo, digamos que ahí la autoridad tributaria no puede actuar ni va a poder atender las actuaciones de nosotros como administrados. Esto genera una duda sobre el efecto de ese día inhábil en los plazos que se nos ha fijado a través de la norma. Entonces, la sentencia 20976 del 12 de noviembre de 2015, en la ponencia de la magistrada Marta Teresa Briceño, de la sección cuarta del Consejo de Estado, indica lo siguiente. Dice, ahora bien, en relación con el conteo del término de un año previsto en el artículo 732 del Estatuto Tributario, la Sala ha precisado lo siguiente. Artículo 62 de la Ley Cuarta de 1913 establece, en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario, es decir, que me diga que son días calendario. Los de meses y años se computan según el calendario, pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil siguiente. Eso es lo que me dice la norma, ¿ok? Por eso hay que tenerlo
muy presente porque eso en cualquier momento nos puede llegar a jugar en contra. ¿Listo? Bien, espérenme que aquí se me varó esto. Eh, no, ok, aquí ya veo el mouse. Listo. Entonces, ¿en dónde nace el tema? Y ya saliéndonos del tema de los días, espero que haya quedado claro, porque eso va a salir en el examen. Ahí les doy una chiva. Entonces, surge una pregunta eh, que va muy de la mano con todo el tema de impuestos en nuestro país, y es, ¿en dónde nace el tema de contribuir con las cargas públicas del Estado? Pues básicamente todo tiene origen en nuestra Constitución política. Allí encontramos lo siguiente. Nos habla acerca del artículo 95. Nos dice, de los deberes y obligaciones, recuerda el numeral 9, nos dice contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Entonces ya tenemos el primero, ¿no? El artículo 95 nos dice, oiga, como usted es colombiano, usted tiene que cumplir con la obligación del pago de impuestos. Segundo, en el artículo 15 de la misma Constitución política nos habla de los derechos y nos indica que para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de los libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. Luego viene el artículo 338 de la Constitución Política que habla del régimen económico y de la hacienda pública. Y ahí especifica que en tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, cuáles son los hechos y las bases gravables y cuál es la tarifa de los impuestos. ¿Qué quiere decir? Que en tiempo de paz, o sea, cuando hay total normalidad, pues digamos que el conducto regular para crear un nuevo impuesto se hace a través del Congreso de la República o de las asambleas departamentales o de los consejos distritales y municipales, ¿ok? En tiempos de paz, porque en tiempos de guerra se le dan todas las herramientas al gobierno nacional para que él determine si hay que crear nuevos impuestos o qué hay que hacer para financiar ese evento de la guerra. ¿Ok? Y usted me va a decir, pero estamos en guerra todavía. Sí, sí, sí. Pero pues es una situación con bandas criminales, con algunos actores ilegales, pero pues digamos que no se ha eh, expuesto como tal el tema de la guerra en Colombia. ¿Ok? Y el último es el artículo 29, que habla acerca de los derechos fundamentales y nos indica que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto en que se le imputa, ante un juez o ante un tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la Constitución política y en donde se basa todo el sistema tributario para hacer uso de la creación de impuestos o de la modificación de tarifas o de la forma en que se va a perseguir a los deudores o a los morosos o a los inexactos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí vamos viendo cómo es que nace el tema del procedimiento y por qué es tan importante. Aquí nos indica que los impuestos tienen una norma sustantiva y tiene una norma de procedimiento. La norma sustantiva hace énfasis a lo que es la obligación principal y a los elementos del impuesto. ¿Cuáles son los elementos del impuesto? El sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la tarifa y me falta el último. Son 5. La tarifa, el hecho generador y bueno, ahorita que me acuerde del quinto se los digo.
Y la norma de procedimiento hace referencia a la relación y a todo lo que tiene que ver con el administrado y la administración. Esa relación que existe entre esos dos entes. Entonces, cuando ya entramos en materia tributaria, tenemos el impuesto. El impuesto, digamos que es nuestro objetivo principal cuando hablamos de temas tributarios. Siempre que tocamos el tema o el concepto tributario, estamos hablando 100% de impuesto. Y ese impuesto es la norma sustantiva y su obligación principal en materia ¿qué? En materia tributaria. ¿Cuál es eh, digamos que esa obligación principal? Pues el pago de ese impuesto. ¿Ok? Entonces, la norma, esa norma sustantiva es aquella que crea el Congreso en donde establece cuáles son los elementos indispensables de la obligación tributaria. Es decir, determina lo que es el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable que se me había olvidado y la tarifa. Esos son los 5 elementos del impuesto. Sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. ¿Listo? Téngalos presentes porque le va a salir en el examen. Ahora, cuando hablamos de norma de procedimiento, pues básicamente estamos hablando de aquellas normas que establecen la relación entre el administrado y la administración. ¿Quién es el administrado? Nosotros los contribuyentes. ¿Quién es la administración? La DIAN. ¿Ok? Se necesitan de esas normas de procedimiento ¿para qué? Para poder hacer efectivos los derechos y las obligaciones que nacen de esa norma sustantiva. ¿Ok? Entonces, digamos que de esta manera tenemos que el artículo primero del Estatuto Tributario establece que la obligación tributaria sustancial se origina ¿cuándo? Pues cuando se cumplen los presupuestos contenidos en la normatividad que dan lugar al impuesto y el respectivo pago de ¿qué? De ese impuesto. Y para poder garantizar el cumplimiento efectivo de las normas sustanciales, está o existe el artículo 684 del Estatuto Tributario, que señala que la DIAN cuenta con las facultades de fiscalización y de investigación, motivo por el cual puede adelantar las siguientes actividades. ¿Qué actividades puede adelantar la DIAN? Entonces, lo primero es verificar la exactitud de las declaraciones tributarias o cualquier otro tipo de informes. En segunda instancia, adelantar las investigaciones para verificar los hechos generadores de obligaciones tributarias no declaradas. En tercer lugar, citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios. En cuarto, exigir documentos en los que los contribuyentes o terceros registren sus operaciones. Esto siempre y cuando, digamos que estos se encuentren obligados a llevar libros registrados. ¿Ok? En quinto lugar, ordenar a los obligados a llevar contabilidad la exhibición de los libros, la exhibición de los comprobantes y de los documentos, además de exigir también un examen parcial de esos. ¿Ok? En sexto, hay que llevar a cabo cualquier actividad que permita la correcta y oportuna determinación de los impuestos. ¿Con qué propósito? Pues básicamente de aclarar al contribuyente cualquier duda o cualquier omisión sobre la determinación de qué, de los tributos, de los impuestos. Y por último, revisar y verificar los estados financieros, así como los sistemas de reconocimiento y medición, junto con los respectivos soportes. Eso es lo que hace la obligación formal y sustancial. ¿Ok? Por otra parte, y digamos que aquí yéndonos ya al artículo 684, bueno, aquí hay que mencionar que el artículo, bueno, ese artículo 684 indica que con el propósito de establecer que la DIAN puede solicitar la transmisión electrónica de la contabilidad, de los estados financieros, documentos e informes, todo esto, toda esa información le va a servir a la DIAN como prueba durante la investigación,
durante la determinación y la discusión de las obligaciones, tanto sustanciales como formales. ¿Ok? Entonces, básicamente acá, ese artículo 684 eh, nos muestra que nos habla acerca de lo que son las facultades de fiscalización e investigación y nos indica que la Administración Tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. ¿Ok? Es decir, la DIAN puede ir a pedirle a usted, a su empresa, oiga, permítame por favor todo lo que tiene que ver con las políticas contables, con los estados financieros, con todos los impuestos que ha pagado, etcétera, etcétera. Y para tal efecto va a poder hacer lo siguiente: verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes cuando lo considere necesario, adelantar las investigaciones que se estime convenientes, citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes, exigir del contribuyente o de tercero la presentación de documentos, ordenar la exhibición y examen parcial de los libros y en general efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de impuestos. Que esto es los 7 puntos que habíamos visto en el slide anterior. ¿Ok? Esto. Ahora, viene un nuevo literal que fue adicionado por el artículo 130 de la Ley 1819 de 2016 y dice: sin perjuicio de las facultades de supervisión de las entidades de vigilancia y control de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad para fines fiscales, la DIAN cuenta con plenas facultades de revisión y verificación de los estados financieros, sus elementos, sus sistemas de reconocimiento y medición y sus soportes, los cuales han servido como base para la determinación de los tributos. Y viene un parágrafo adicionado también por el artículo 275 de la misma ley 1819, en donde indica que en desarrollo de las facultades de fiscalización, la Administración Tributaria podrá solicitar la transmisión electrónica de la contabilidad, de los estados financieros y demás documentos e informes de conformidad con las especificaciones técnicas, informáticas y de seguridad de la información que establezca el director general de la DIAN. Los datos electrónicos suministrados constituirán prueba en desarrollo de las acciones de investigación, determinación y discusión en los procesos de investigación y control de las obligaciones sustanciales y formales. ¿Ok? Entonces, básicamente ahí, digamos que nos indica o vuelve y nos resalta que la obligación formal es básicamente la que le permite a la DIAN verificar el pago de los impuestos y también identificar los contribuyentes que se encuentran obligados a qué, a realizar ese pago. Es así como la cuantía de ese último, bueno, digamos que en otras palabras, a partir de lo que son las obligaciones de tipo formal, se suministran ciertos elementos al gobierno nacional. ¿Para qué? Para que pueda investigar, determinar y recaudar los tributos. Y en ese sentido, entre las obligaciones formales que se encuentran estipuladas en la norma legal, está la presentación de las declaraciones tributarias por parte de quién, pues de nosotros los contribuyentes o de los responsables y agentes de retención en la fuente, conforme a los formatos que digamos que la DIAN determine para el pago de esos impuestos. ¿Ok? Esa, digamos que la obligación de expedir y entregar factura de venta al adquiriente, llevar contabilidad e inscribirse en el RUT, entre otras. Todo eso son funciones que puede entrar a realizar lo que es la DIAN. Y vamos a hablar acerca de lo que es el RUT, pero de ese hablaremos la próxima sesión, porque aquí ya vamos a empezar a hacer ejercicios, empezaremos a describir lo que es la parte legal del RUT, hablaremos toda esa normativa, los códigos, todo esto, y empezaremos a hablar acerca de lo que es la sanción mínima y otros componentes para poder revisar todo esto de cómo se liquidan esas sanciones. ¿Ok? Entonces dejemos hasta acá y la próxima sesión continuamos con más pero ya directamente hablando del RUT y sus sanciones. ¿Ok? Les agradezco mucho la asistencia. Quedo atento a sus comentarios. Recuerde, por favor, que este fin de semana, el día domingo, es la fecha en la cual usted puede hacer entrega de la actividad evaluativa que está programada y el domingo a las 00 horas se habilita el examen
para que lo pueda contestar. ¿Listo? Les agradezco mucho la asistencia y nos vemos dentro de 8 días. Ok, cuídense mucho. Que pasen bien.